¿Qué tal amigos de Vía Emprendedora? Yo soy Miguel. En este video les voy a hablar sobre un ETF que les puede interesar en una próxima recuperación en su sector. Y como siempre vamos a ver acá los detalles del por qué invertiríamos o tomaríamos en cuenta este instrumento. Y como siempre acá te vamos a mencionar las cosas por las que consideramos que tenerlo en lista de seguimiento sería una buena opción para si buscamos en qué invertir. Y bueno, ya como sabemos, el transporte aéreo fue uno de los sectores que más se afectó durante la pandemia, esto por obvios motivos, y para dar un balance aproximado, casi todas las aerolíneas americanas bajaron su cotización en la bolsa un promedio del 70% de su valor antes del boom de este virus, pero luego de que casi todos los gobiernos a nivel mundial se acercaran para garantizar una pronta solución para este problema, se crearon todas las posibilidades de vacunas que encontramos hoy en día. Por lo tanto, la vacunación a nivel mundial fue exponencial y con ello fue una gran ventaja para las aerolíneas que se vuelva a reactivar el transporte aéreo y con eso reportar grandes ganancias a sus respectivos trimestres, aunque está muy lejos de llegar al punto donde estaba en nivel prepandemia. Antes de continuar, si no tienes dónde invertir, pues abrí una cuenta con el enlace en la descripción, el broker eToro. Aquí está ese instrumento que te voy a mencionar, muchos más también, además de la bolsa de Hong Kong de la que hemos estado hablando y seguiremos hablando en el canal. Y bueno, si tienes también alguna duda o no tengas mucho conocimiento sobre la bolsa, puedes consultar nuestro curso completo, está gratuito desde cero en el enlace en la descripción, está en vidaemprendedora.com, y vas a encontrar todo desde los primeros pasos. Ahora, apreciando este necesario panorama que te mencionaba de la reactivación tanto del transporte aéreo como del turismo, podemos agregar la gran fomentación que le está dando el gobierno norteamericano a las campañas de vacunación para los turistas que pisen suelo americano. No sobra mencionar las cifras de mejora que hubo tanto en las aerolíneas como la economía que gira en torno al turismo, lo que son hoteles, restaurantes o algunas otras empresas como Airbnb, por ejemplo, que le hemos mencionado aquí en el canal un par de ocasiones. Y bueno, Asis 365 es una empresa dedicada principalmente a seguros de viajes. Esta indicó que el 65% de sus clientes contrataron la asistencia médica para hacer un buen uso de estas campañas de vacunación. Cabe resaltar que no se necesita residencia estadounidense ni ciudadanía americana, y en algunas ciudades cualquier persona mayor de 16 años puede vacunarse, como es el caso de Miami, por ejemplo. Por lo tanto, Miami se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos elegidos para combinar las playas con la vacunación. De hecho, hay una publicidad que tiene el gobierno de Estados Unidos en torno a su turismo que dice que no hay mejor lugar para estar en la pandemia que en Estados Unidos. Y bueno, para poder recibir las dosis de esta vacuna, el viajero debe ingresar al sitio web de Vaccine Spotter, elegir el estado en el cual desea vacunarse y registrarse para poder ver todas las citas disponibles de cada farmacia y la ubicación de las mismas. Y gracias a esto, los vuelos a Norteamérica subieron más de 33% con respecto al mes de mayo. En algunos casos hay tanta demanda de vuelos que las aerolíneas tienen que cancelar sus vuelos por falta de personal, como es el caso de United, que casi por obligación le tocó recuperar todo su personal por la demanda tan desenfrenada de las nuevas rutas hacia el Caribe y Centroamérica. De hecho, la aerolínea planeaba superar los 932 que hacía en la prepandemia, 971 vuelos, es decir, que tendría un crecimiento en el momento del 13% en su oferta. El vicepresidente senior de servicios de esta aerolínea, John Slater, dio algunas declaraciones por esta importantísima decisión. Dado al aumento de la demanda de los clientes, nuestra perspectiva actual para el futuro nos complace anunciar que no necesitamos licenciar a los auxiliares de vuelo asignados a bases de vuelo abiertas y activas nuevamente este otoño, cuando el actual programa de soporte de nómina termina el 1 de octubre. Esta noticia proporciona un gran alivio a muchos de nuestros socios de vuelo que se enfrentaban a un futuro incierto. El grupo de Vida Emprendedora se tomó la molestia de hacer un pequeño análisis del ETF Jets, dedicado principalmente en invertir en aerolíneas norteamericanas que se dedican a vuelos domésticos nacionales. Profundizando un poco en este ETF, nos podemos encontrar que invierte en empresas de capitalización total de la industria de las aerolíneas de pasajeros de Estados Unidos e internacionales, incluidos los fabricantes de aviones y empresas de aeropuertos.
El ETF utiliza los siguientes criterios para su ponderación: la capitalización del mercado, así como la carga de pasajeros. Como resultado, la cartera coloca aproximadamente el 70% de su peso en las aerolíneas de pasajeros de gran capitalización de Estados Unidos en el reequilibrio trimestral, y las 4 principales empresas reciben el 10% cada una. Las siguientes 5 aerolíneas estadounidenses o canadienses más importantes reciben cada una ponderación de 4%. Las compañías aéreas restantes, que cumplen con los requisitos mínimos de negociación y liquidez, se califican en función de factores fundamentales. Las puntuaciones se basan en el rendimiento del flujo de caja sobre el capital, el margen bruto, el crecimiento de las ventas y el rendimiento de ventas. Las 5 principales empresas estadounidenses o canadienses basadas en la puntuación compuesta reciben un 3% de ponderación, y cada una de estas 25 empresas no estadounidenses con la puntuación más alta recibe el 1% de ponderación. En septiembre de 2020 se modificó la estrategia y la ponderación de índices subyacentes sin cambios significativos en la exposición. Según el MSCI ESG Fund, le da un porcentaje BB. Esto basado en una puntuación de 4 sobre 10. La calificación mide la resistencia de las carteras de riesgos y oportunidades a largo plazo que surgen de factores ambientales, sociales y gobernanza. Las calificaciones de los fondos varían de la mejor AAA a la peor CCC. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y o mejorada de cuestiones ambientales, sociales y gobernanza económicamente relevantes. Estas empresas pueden ser más resistentes a las interrupciones que surgen de los eventos ESG. Y este ETF cotiza a $24.5 por unidad, esto al día que grabé este video. Tiene un volumen de 3.99 millones, market cap de 3.82 billones y un dividendo prácticamente nulo. Como podemos observar en la gráfica, siempre ha respetado el precio de $25, el cual es el 70% del beneficio que tenemos si lo relacionamos con la caída que tuvo este ETF durante mayo del 2020 por la pandemia, el cual sería un gran soporte para el precio y donde en los últimos días estuvo confirmando rebote, pero sucedió una noticia fundamental que le hizo regresarse un poco más. Ahora, si queremos ir hacia niveles de 27%, estamos hablando de aproximadamente un 10% de rendimiento. Si analizamos este ETF como oportunidad de inversión, estaría demasiado interesante al precio actual, ya que el panorama en general de las aerolíneas a largo plazo pinta bastante bien a un futuro cercano, donde la población en su mayoría esté vacunada y se disminuye un poco más las regulaciones y restricciones por la pandemia. Y si analizamos un poco más a fondo en términos de ganancias mensuales, trimestrales y anuales, la siguiente tabla te puede sacar de algunas dudas. Recordamos que estos rendimientos son pronósticos. El ETF invierte principalmente en aerolíneas norteamericanas, pero como te mencioné, tiene exposición en otras más, como por ejemplo Canadá, Hong Kong, Japón, México, Turquía, Brasil, Australia, Singapur y Suiza. Y las siguientes acciones son las que tienen más exposición en este ETF, liderando en esta lista Delta Airlines, seguido por United Airlines Holding y finalizando el top 3 con Southwest Airlines, que de hecho esta es mi favorita, como lo hemos hablado anteriormente. De hecho, te dejo acá arriba a la derecha y en la descripción un video de aerolíneas que hicimos durante la pandemia en 2020, donde hablamos sobre todas estas proyecciones. La mayoría de las aerolíneas han subido tremendamente. Ahí te expliqué el por qué era una excelente idea invertir acá, y de hecho eso complementaría bastante el análisis que te estoy mostrando en este video. Así que ve y mira ese video, es sumamente interesante y te podrá servir. Y estos ETFs son sus principales rivales que compiten en el sector de transporte norteamericano. Esto por si quieres buscar alguna alternativa que difiera un poco en la distribución de portafolio y se ajuste más a tu objetivo en caso de que tengas un objetivo diferente. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Cualquier duda, cualquier aporte lo puedes dejar en los comentarios. Recuerda unirte a nuestro canal de Telegram, es completamente gratis. Ahí compartimos noticias, novedades y análisis de los mercados mundiales diariamente. Te dejo el enlace en la descripción. Eso ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente.